Bueno, Dios los bendiga nuevamente. Me confirman si están viendo la presentación. Sí, señor, se ve bien. Perfecto. Entonces, esta es la última sesión de la primera parte o el primer módulo de introducción a la apologética. La semana pasada estuvimos analizando en la clase pasada acerca del mal. ¿Quién fue el autor del mal o cómo se inició el mal? Porque uno de los cuestionamientos que hacen los ateos acerca, o el cuestionamiento acerca de Dios es si Él existe y si es amoroso y misericordioso, ¿por qué existe el mal? Y si existe el mal, ¿por qué Dios lo creó si Él es el creador de todas las cosas? ¿Y por qué permite el mal en este mundo? Como vimos en la clase pasada, el mal nadie lo ha creado, ¿sí? Es como la oscuridad nadie la ha creado. Es un estado en el cual se origina a raíz de que haya ausencia de luz y por eso hay oscuridad. La luz sí ha sido creada. La oscuridad es un estado por la ausencia de la luz. Eso sucede con el mal. El mal, nadie ha creado el mal. Sí, o nadie lo ha creado, o nadie dio ese inicio de creación del mal, sino que es la condición o la disposición del espíritu del hombre a raíz de la caída, a raíz de su desobediencia. El hombre cae en un estado de sufrimiento, en un estado de maldad, ¿sí? Y ahora estamos bajo las consecuencias, tanto la naturaleza como la raza humana, de esa desobediencia de nuestros primeros padres y estamos bajo también las consecuencias de la maldad que hay en este mundo caído. Pero también veíamos que aunque Dios no ha creado, perdón, el mal, Él sí lo puede utilizar para cumplir sus propósitos. Pablo nos dice en Romanos que todas las cosas, buenas y malas, el sufrimiento también, coopera para el bien, para el propósito de Dios en cada vida, ¿sí? Dios permite el mal para evitar una consecuencia mayor. Dios permite el sufrimiento para atraernos a Él. Es como el megáfono, como decía C.S. Lewis, acerca de la forma de poder captar la atención de alguien. Dios permite el sufrimiento para que esa persona vuelva sus ojos a Dios. Y Dios usa el sufrimiento para moldear nuestro carácter, para moldearnos, para perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Entonces, hay muchas preguntas con respecto al sufrimiento, pero en muchas ocasiones quizás Dios no nos va a dar respuestas porque no las vamos a entender, no vamos a comprender, porque nosotros solamente estamos viendo este presente, lo que estamos viviendo, lo que está pasando, lo que estamos enfrentando, pero Dios es un Dios eterno que está en el pasado, presente y futuro. En Él no existe el tiempo. Él fue el creador del tiempo y Él conoce qué hay en el futuro. ¿Sí? Entonces, en nuestro presente no encontramos respuestas razonables y quizás no encontremos respuestas, pero más adelante, como la historia de José que analizábamos la clase pasada, durante cada etapa de la vida de José, quizás él no entendía lo que estaba viviendo, pero había una promesa de Dios con él y Jehová estaba con él. Jehová estaba con él en la cisterna, Jehová estaba con él en la casa de Potifar, Jehová estaba con él en la cárcel, ¿sí? Y en medio del sufrimiento, sobre cada aspecto de la vida de José, Dios estaba cumpliendo su propósito. ¿Y a dónde lo quería llevar? Que por medio de él, su generación, la descendencia de Cristo, la descendencia de por medio del cual iba a venir el Mesías, ¿sí? Pudiera preservarse y se mantuviera esa línea mesiánica. Y para eso Dios levantó a José en ese momento. Entonces, ¿Dios permite el sufrimiento? Sí, para cumplir un propósito mayor en cada una de nuestras vidas. Entonces, algo muy importante y es lo que vamos a analizar el día de hoy es con respecto a nuestro origen, ¿sí? Porque una forma de cuestionar la existencia de Dios es que la ciencia y la evolución nos dan una respuesta, no con respecto a nuestra creación, no necesitamos de un creador. La evolución y la nada y el azar dieron el origen a todo lo que hoy existe
y a también nuestro origen como seres humanos. Entonces, vamos a debatir y a encontrar una respuesta acerca de nuestro origen. ¿De dónde vengo con respecto a nuestra existencia? Entonces, Dios y mi origen. ¿Cuál es el origen de todas las cosas? ¿En dónde comenzó la existencia del ser humano? ¿Y cuál fue la razón por la cual comenzamos a existir en este mundo? Entonces, no estamos aquí por accidente, porque lo que dice la ciencia es que de un momento a otro, el azar, una explosión, el Big Bang, generó que partículas se unieran, generaran inteligencia de la nada, aparecieran células, se multiplicaran y de un momento a otro apareciera la vida, apareciera la existencia en este mundo. Pero esa forma de ver el origen de todas las cosas nos muestra que no hay ningún propósito con respecto a nuestra existencia. Porque si venimos del azar, entonces el azar, ¿qué nos está diciendo? De un momento a otro aparecieron las cosas, pero no nos muestra que haya un propósito. La Biblia, ¿qué nos dice? Las primeras páginas de la Biblia responden claramente a esta y muchas preguntas profundas con respecto a nuestra existencia. ¿De dónde vengo? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cuál es mi identidad? Tenemos identidad. Dios nos ha creado con una identidad. Hoy el posmodernismo y otras teorías que han estado, me permite un momento, llegando en estas últimas generaciones a cambiar las verdades absolutas que han sostenido al mundo durante tanto tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el posmodernismo? Que no hay una verdad absoluta, que yo tengo una verdad y cada persona tiene una verdad y la está descubriendo y cada persona tiene que respetar lo que el otro está diciendo, porque para él es verdad, pero se nos olvida que eso es algo subjetivo, o sea, está relacionado con el sujeto que está diciendo eso y con respecto a las circunstancias que está viviendo, pero por encima de nosotros o de nuestra existencia, de nuestro ser, hay verdades absolutas. Las verdades absolutas están por fuera de nuestro ser. No es lo que yo siento, es la realidad que rodea nuestra existencia. Hay una verdad, algo muy importante. Si yo les digo a ustedes con respecto a la verdad absoluta, 1 más 1 es 2. Esta ecuación, que es sencilla y simple, nos muestra de que eso es verdad y esa ecuación no la podemos cambiar. Para, para cualquier persona, ese es el resultado de esa ecuación. 1 más 1 es 2. Es absoluto y no depende de mi posición, no depende de mi subjetividad, de lo que yo pienso, porque alguien diría, no, 1 más 1 es 4. Y entonces tenemos que respetarle su posición. El punto es que hay una verdad absoluta que gobierna el mundo y que por medio de esa verdad absoluta que está en la moral de cada persona, colocada en el corazón y en la mente de cada persona, es que este mundo subsiste. ¿Y cuáles son las palabras de la Biblia con respecto a nuestro origen y nuestra identidad? Génesis 1:27 dice, Dios creó. Aquí nos da un punto de claridad. ¿Quién creó la humanidad? Dios creó al hombre. ¿Y cómo lo creó? A imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Y acá viene la verdad. Varón y hembra los creó. Entonces, Dios crea al hombre a su imagen con capacidad para pensar, para discernir, para tomar decisiones y lo creó a su imagen para que el hombre tuviera la capacidad también de reflejar la imagen de Dios a los demás. ¿Y con qué cualidades o con qué género? 2 géneros, varón y hembra, los creó. Entonces, aquí nos muestra cuál es nuestro origen.
No fuimos el azar, no fue un accidente de átomos que estuvieron golpeándose al azar durante millones y millones de años hasta que hubo una explosión y de la nada aparecimos nosotros. No, hay una razón, hay una entidad inteligente que nos ha creado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice las teorías científicas con respecto a la creación del hombre o al origen de la humanidad, a nuestra existencia? La evolución naturalista dice que fue de la casualidad que nosotros, de un momento a otro, apareció la vida en células inteligentes que se fueron multiplicando y luego aparecieron ya seres más evolucionados, y de esa manera poco a poco fueron evolucionando del mar a la tierra y de la tierra al aire, y aparecieron todas las especies de la nada y por medio de una evolución, ¿sí? Pero no estamos aquí por accidente, no fue un accidente de evolución, sino fue una inteligencia superior a nosotros que produjo la vida aquí en este mundo. ¿Qué afirma? ¿Qué es lo que afirma la, la idea de un concepto de un Dios creador, de una entidad inteligente, que él tuvo el poder para iniciar todas las cosas y las inició con un propósito específico? Y vuelvo y repito, no ha sido el azar, porque si hablamos del azar, entonces no hay propósito con respecto a nuestra existencia. ¿Y a qué nos lleva hoy la vida o el pensamiento, la filosofía en los jóvenes hoy en día? Pues si no hay propósito, ¿para qué vivir? Si no hay propósito, nuestra existencia no tuvo propósito, ¿para qué seguir en este mundo? Pero sí tuvo un propósito. Ahora, ¿qué otras teorías encontramos? El panteísmo. Tampoco es la explicación del panteísmo que afirma que todo es Dios y nosotros somos una extensión del Brahma y el Dios hindú supremo, que es considerado como la base definitiva de todo ser. Entonces, para ellos venimos de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza ha estado desde la eternidad, o sea, el universo siempre ha existido. Para el panteísmo, el universo siempre ha existido, ¿sí? Y desde esa perspectiva panteísta, es lógico que no podemos alterar la naturaleza, el orden natural, ¿sí? Porque si tocamos la naturaleza, estamos tocando a Dios. Pero ya hoy la ciencia ha determinado que el universo no es eterno, que la naturaleza no es eterna, que este cosmos que nos rodea tuvo un comienzo y científicamente es comprobable de que el mundo no ha existido desde la eternidad, sino que tuvo un comienzo. Y aún la ciencia y los científicos dicen que el mundo se sigue extendiendo cada día más y más. Entonces, la ciencia nos dice, aparecimos de la nada. Otra teoría dice, existimos desde la eternidad, pero no, el universo siempre nos muestra, tanto la Biblia como la misma ciencia, que tuvo un comienzo. Entonces, ¿cuál es la cosmovisión cristiana con respecto al origen de todas las cosas? Por el contrario, según la cosmovisión cristiana, tú y yo estamos aquí porque Dios nos creó. Juan Calvino escribió: el hombre nunca llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios. ¿Qué hace hoy la humanidad? Trata de encontrar razón a su existencia, buscando dónde, buscando en su interior, buscando en una reflexión introspectiva la razón de su existencia. Por eso hoy en día cada persona puede crear su valor, crear sus verdades, crear lo que para él cree que es religión, ¿sí? Porque está mirando es hacia adentro, pero estamos equivocando el camino, porque debemos tener presente que de el mundo, nosotros hemos sido creados y hacia dónde tenemos para podernos entender, comprender nuestra existencia. Tenemos, como dice Juan Calvino, primero contemplar el rostro de Dios. Y después de que contemplo el rostro de Dios, ahora sí, desciendo a considerarme a mí, a sí mismo. Ahí
sí encuentro razón de mi existencia, propósito con mi existencia. Para empezar a explorar nuestro origen, necesitamos iniciar este proceso poniendo los ojos en aquel en quien estuvo nuestro origen. Entonces, esa es la cosmovisión cristiana. Tenemos a un Dios que ha creado todas las cosas, un Dios que existía antes de que el mundo existiera y que dio comienzo a toda la creación. Entonces, si ya llegamos al punto de entender de que existe un creador, de comprender de que existe una entidad inteligente que dio inicio a todo este universo, entonces viene la pregunta, ¿cómo es Dios, el creador? ¿Cómo es ese Dios? ¿Qué características tiene ese Dios que ha creado todas las cosas, el universo y a las personas? El profeta Jeremías escribió acerca de él las siguientes palabras. Dice Jeremías 32:17. Ah, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra, y con tu gran poder y con tu brazo extendido, por medio del poder, la grandeza, Dios hizo todas las cosas. Nada, y termina este verso diciendo, nada es imposible para ti. Si Dios ha creado todo el cosmos, para Dios nada hay imposible. El Dios de la Biblia es un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. Él habló y el universo fue creado. Hay una expresión, es nihilo, que quiere decir de la nada. De la nada, Dios hizo todas las cosas. La ciencia, para poder manipular, crear, entre comillas, necesita materia prima. ¿Sí? Para poder manipular algo necesita materia prima. Si no hay algo con lo cual se pueda hacer experimentos, pues la ciencia no puede crear absolutamente nada. Pero el Dios sustentador del universo, de la nada, él no necesitó, tener materiales para poder crear el universo. La Biblia nos dice que con el poder de su palabra, él dijo, y a través de esa palabra, el mundo paralelamente fue creado. O sea, tan pronto Dios dijo, sea la luz, en el momento preciso que Dios estaba hablando, expresando esas palabras creadoras, en ese mismo momento, con ese poder, el mundo se estaba creando. La luz se estaba creando. El mar, la tierra, los árboles, el momento en que el Señor estaba expresando, el Dios expresando la creación se iba manifestando en ese preciso instante. De la nada, Dios hizo todas las cosas. Entonces, ¿cómo es Dios, el creador? Uno de los primeros atributos que podemos ver en el libro de Génesis es ese Dios todopoderoso. Es el Dios creador del universo. Entonces, si Dios ha creado todas las cosas, uno pensaría, ¿cuál fue el propósito de Dios para crear el mundo? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales Dios creó el universo? ¿Cuáles fueron las motivaciones del corazón para Dios crear al ser humano? Miren que cuando nosotros hacemos cosas, un aspecto, la familia, cuando tenemos hijos, siempre el anhelo de un padre o de los esposos, digamos, de tener a sus hijos, es poder llenar sus corazones, ¿sí? De el amor de sus hijos. Poder tener la experiencia de sentir el amor de sus hijos. Miren que las motivaciones parecen ser muy egoístas, porque uno diría, yo quiero tener mis hijos para poder experimentar el amor de ellos, para poder experimentar el amor de tener un hijo en mis brazos. Entonces, son motivaciones un poco egoístas porque es para yo sentirme bien, para sentirme completo en el hogar. Ahora, el punto
con respecto a Dios y las razones y las motivaciones por las cuales Dios creó todas las cosas, sus motivaciones no han sido egoístas. Él no tenía la necesidad de amar ni de ser amado. Yo como padre tengo la necesidad de amar y ser amado. Por eso tengo mi esposa, por eso quiero tener a mis hijos, porque tengo esa necesidad de poder amar y esa necesidad de sentirme amado. Pero con respecto a Dios, Él no tenía esa necesidad. Él no tenía ninguna carencia antes de que el universo existiera. O sea, no era que el Señor le faltara el universo, la creación, el hombre, la criatura que vino a crear, porque Él necesitara tener comunión con Él, porque necesitara que esa creación lo adorara, porque necesitara amar a esa creación para sentirse completo. No, nada de eso. Él está y continúa estando completamente satisfecho en sí mismo por toda la eternidad. O sea, Dios, por eso la Biblia dice, antes que el mundo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, antes de que el mundo existiera, Dios ya existía. Dios ya existía. Entonces, Él no necesitaba el universo para sentirse completo, porque Él ya estaba satisfecho en el sentido en que había una perfecta comunión en la Trinidad. No necesitaba tener al hombre para tener comunión, porque ya desde la eternidad había una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, la Biblia es clara en mostrarnos de que Dios no nos creó por motivos egoístas, ni porque necesitara su creación. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual Dios creó el universo? No sé si hasta ahora, hasta este momento, tienen alguna duda, alguna inquietud. Bien, espero que todo hasta el momento esté claro, claro. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos ha creado? El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24 al 25, dice lo siguiente. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. O sea, Dios no nos creó porque necesitaba algo de nosotros, no. Puesto que Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas existen por Él. Nada de lo que Dios creó lo hizo porque lo necesitara. Entonces, Lucas es claro en decirnos, Dios no necesitaba. Entonces, ¿cuál fue la razón? ¿Para qué Dios nos creó? ¿Por qué nos creó? Su creación más perfecta, el hombre. ¿Por qué nos creó? Dice la Biblia en 1 de Juan 4:8, Dios es amor. El amor da al otro de manera natural. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios quiso compartir, miren, lo diferente que es por necesidad crear a la humanidad o la motivación de querer compartir, porque ya es una decisión de Dios, una decisión que nace de su amor y no por necesidad, sino porque Él es amor, el deseo de compartir la abundancia de su ser con los seres humanos para que puedan vivir de manera gozosa y en dependencia de Él. Entonces, Dios es amor y en vista de que es amor, quiere compartir ese amor con toda su creación, de tal manera que toda su creación pueda vivir y estar gozoso, completados y dependiendo directamente de Él. Aquí no vemos ninguna motivación egoísta, porque Dios no nos crea porque nos necesita, sino Dios crea al hombre porque quiere compartir su amor con Él. También
Dios ha creado a la humanidad para compartir su gloria. Cuando hablamos de la gloria de Dios, es la manifestación de su presencia, porque Él quería manifestar su presencia en su creación y que su creación reflejara su presencia. Dios nos formó para desplegar su gloria. Si analizamos hoy en día lo más importante, lo más sublime, la mayor importancia o el aspecto de mayor relevancia en el cosmos, hoy en día, ¿qué es? La gloria de Dios, la presencia de Dios. Y miren que lo más grande y sublime que hay en el cosmos, Dios lo quiere compartir. Su deseo era llenar un planeta de su imagen, de forma tal que la creación entera pueda reflejar la hermosura de su ser y disfrutar de todas las bendiciones que trae el ser de algún modo semejante a él. Porque eso es lo que dice Génesis 1:27, el que leíamos, porque nos hizo a su imagen, poder vivir, poder experimentar la presencia de Dios y que pudiéramos reflejar su gloria a todos en esta creación. Entonces, otra razón por la que Dios crea al ser humano es para compartir su gloria, para compartir su presencia, para que su imagen se pueda reflejar en toda su creación. Y lo tercero, y esto es hermoso, para ser parte de su trabajo. Dios comparte o crea al ser humano para que él sea parte del trabajo y de la visión que Dios tiene eternamente con su creación, para que el hombre pueda participar de esa misión que Dios tiene en este mundo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. O sea, Dios nos ha creado ¿con qué propósito? Para que nosotros hagamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios desde la eternidad ya había preparado esas buenas obras, ese trabajo para que el hombre pueda participar de esas buenas obras y andar en ellas, en esa misión, en ese propósito eterno. O sea, el hombre ahora es partícipe, trabaja en la misión que Dios tiene con su creación. Dios nos creó a su imagen para que participemos de su trabajo, tanto de su trabajo de creación, cuando Dios le delega al hombre cultivar el jardín, multiplíquense, administren la creación, como de redención, ahora que dicha creación se encuentra en condición de deterioro por un tiempo. Ahora Dios nos ha delegado a sus hijos que podamos llevar este evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios nos ha creado para que cumplamos esa misión, para ser parte de ese trabajo de redención que tiene con la humanidad. Estas son las tres principales razones por las cuales Dios ha creado al hombre, porque Él es amor y quiere mostrar ese amor o esa imagen de Dios que su creación pueda llevar la imagen de Dios. Dios quiere compartir, que pueda experimentar su creación, ese amor, para compartir su gloria, su presencia con toda su creación y para que seamos parte de ese trabajo, de esa misión que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Es un error que los seres humanos obren para buscar su propia gloria, porque eso es lo que vemos hoy en día. Cada persona quiere buscar su gloria, quiere figurar, quiere que lo honren, lo alaben, en fin. Pero para Dios, cuando decimos que Dios busca su gloria, Él es el estándar de la perfección. Sería muy, cuando nosotros decimos, quiero buscar mi gloria, sería algo para vanagloriarnos nosotros, porque no somos lo más importante o el estándar más grande, no somos nosotros, pero Dios es el estándar de perfección. Nadie está por encima de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, ¿sí? ¿Quién está por encima de Dios? Para que pueda decir, deme en gloria. Nadie, ninguna parte de la creación
está por encima de Dios. La respuesta es que, por supuesto, nadie está por encima de Dios. Dios creó los cielos por esa misma razón. Hemos sido creados para rendirle gloria, para darle gloria a Dios, para que seamos la imagen de Dios. Salmo 19:1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fuimos el cielo, la naturaleza, todo el cosmos proclama la gloria de Dios, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que ha creado el universo. Nosotros también podemos reflejar y todo lo que hagamos lo hacemos para honrar a Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado, para la gloria de Dios, para cumplir el propósito eterno que Dios tiene con su humanidad. Entonces, si ya sabemos que hay un Dios creador, que fuimos creados con un propósito, ¿cuál fue el propósito de Dios crearnos y que nosotros, nuestra misión, todo lo que hacemos es para glorificar a Dios? Algunas cualidades de los cualidades, características de Dios. Podemos verlos, analizar algunos atributos de Dios. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, creo que es necesario que analicemos algunos atributos, algunas cualidades de ese Dios que dio origen a todas las cosas. Entonces, los principales atributos de Dios, algunos en otras materias analizamos en la parte de teología 1, teología 2, analizábamos los atributos de Dios, los atributos comunicables y los atributos propios de Dios, incomunicables. Entonces, entre los atributos de Dios encontramos la eternidad. Dios es eterno. O sea, desde la eternidad hasta la eternidad, Dios siempre ha existido. Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, a Él sea la gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Cuando hablamos de que Dios creó el universo, una de las preguntas más frecuentes es, ¿pero quién creó a Dios? Y a veces esas son las preguntas del ateo. ¿Quién creó a Dios? Si todo existe, ¿quién fue el que creó a Dios? Nuestras mentes a veces no alcanzan a dimensionar lo distinto que son la criatura al creador. Dios es totalmente diferente a nosotros. Nosotros somos creación, nosotros tuvimos un comienzo, pero aquel que hizo todo lo que existe no tuvo comienzo. Él es diferente a nosotros. Con respecto a la creación, hay una ley de causalidad. Todo tiene una causa. Establece que todo efecto tiene una causa. Todo lo que hay en este mundo, los planetas, nosotros, todo el cosmos, tiene una causa. ¿Sí? ¿Quién fue esa causa? El Dios eterno. Ahora, pero Dios no es un efecto. Él no fue creado. Dios es eterno. Esa es la cualidad o este atributo acerca de la eternidad de Dios. Nos habla precisamente de que Dios no tuvo comienzo. No hay ningún efecto. Él es la causa de todo. Dios nada lo ha generado. Él dio el comienzo de todas las cosas. Entonces Dios es eterno. Dios es la omnisciente. El Señor conoce todos los pensamientos de las personas, tanto del pasado, presente y futuro, lo que ellos van a pensar. Dios conoce todas las opciones, el camino, todas las alternativas que el hombre pueda tomar, pueda pensar. Ya el Señor las tiene en su mente. Ya Dios las conoce. O sea, ninguna decisión que nosotros tomemos va a coger por sorpresa a Dios. Y siempre el Señor va a cumplir su propósito con su creación. Omnisciencia de Dios, la soberanía. Dios hace lo que quiere con su creación, cumple su propósito con su creación. Dios es soberano para hacer con su creación lo que Él cree y que va en función para cumplir su propósito. Dios es soberano. La soberanía de Dios
está por encima de nuestra mente, porque hay muchas cosas que no entendemos, pero Dios es soberano. Él las hace para cumplir su voluntad, para cumplir su propósito. Y uno de los atributos relevantes de Dios es su autosuficiencia. O sea, Dios no nos necesita, Dios no necesita de su creación. Si el mundo dejara de existir, Dios seguiría existiendo. Si el mundo terminara, Dios sigue existiendo. Dios es autosuficiente. O sea, Dios no existe o no necesita de su existencia, o la existencia de Dios no depende de su creación. La creación sí necesita de Dios. El mundo está en pie porque Dios lo está sosteniendo. Cuando Dios decida ya no seguir sosteniendo ese mundo, deja de existir, pero Dios continúa existiendo. Esa es la autosuficiencia, lo que llamamos la aceidad de Dios. Él es autoexistente, la autoexistencia de Dios, y es independiente de su creación. Dios no nos necesita. Por el contrario, somos nosotros como creación los cuales necesitamos de Dios. Entonces, estos atributos de Dios realzan su naturaleza y entendemos también el sentido de que hay un Dios que controla el universo, que controla su creación y da el sentido de comprensión también de que Él tuvo el poder para iniciar todo el cosmos que hoy tenemos. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Si sabemos que hay un Dios creador, si hay un Dios que inició todas las cosas, que nos hizo con un propósito, con una razón de existencia. El gran problema es que los seres humanos anhelan tener una respuesta para la pregunta de su origen, pero al mismo tiempo desean vivir en completa autonomía de Dios. O sea, quieren encontrar las respuestas más profundos de su origen, pero separados de Dios. Por eso afirma Pablo en Romanos, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, hoy las personas dicen, quiero encontrarme a mí mismo, pero no me hablen de Dios. Quiero encontrar mi existencia y mi autorrealización, pero no en comunión con Dios. Este ha sido, por ejemplo, la raíz de muchos movimientos espiritistas y animistas, y por supuesto de la cosmovisión naturalista, la cual nos habla que es la naturaleza la que sostiene el universo. El ser humano quiere explicar por qué está en la tierra, sin que eso signifique reconocer, honrar y someterse a su creador. O sea, el hombre quiere entender su existencia, pero no quiere someterse a su creador. Entonces empieza a crear una realidad propia, subjetiva. O sea, mi realidad. Vuelvo y reitero, a eso nos está llevando el posmodernismo. La realidad de cada persona, ese es el mundo que se tiene que respetar. Y cada persona debe buscar su autorrealización internamente. Pero cuando las personas tratan de buscarse internamente, van a encontrarse en un vacío, sí, de que no hay propósito, porque no van a encontrar la razón de su existencia en una introspección, mirando hacia adentro. Lo que van a encontrar es un abismo, una frustración, porque no encuentran sentido a la vida y por eso hoy las personas se están quitando la vida. Y algún filósofo del tiempo pasado, de los años 50, 60, 70, decía que la pregunta realmente valiosa que se tiene que hacer el ser humano es con respecto al suicidio. ¿Será que debo tomar esa decisión? Porque a eso está llevando todas esas teorías materialistas al hombre, al sentido de que no hay razón de vivir. Entonces ya llegó a ese punto donde tiene que tomar una decisión radical y acabar con su vida. Pero lamentablemente eso sucede porque el hombre quiere encontrar respuestas a su existencia separados de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias terribles de tener esa posición, de encontrar el origen de todas las cosas separados de Dios? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Hacia qué aspecto nos lleva? A encontrar que no hay propósito, que no hay sentido de vivir y que la vida tiene que acabarse.
Ahora, esto nos lleva a que las personas traten de argumentar, como no hay propósito, entonces vamos a argumentar en contra de Dios ciertas ideas, porque a eso nos está llevando el hecho de encontrar nuestro origen separados de Dios. Entonces, algunos argumentos en contra de la existencia de Dios. Algunos de ellos, la existencia del mal, si algunos sostienen el argumento de que Dios no puede existir porque ¿cómo permitiría tanta maldad y violencia en el mundo? O sea, si Dios existiera, Dios no permitiría que niños sufrieran, que madres sufrieran, que no hubiera tanta maldad. Esto es sin duda un argumento lógico. Esto no es un argumento, perdón, lógico, sino emocional. O sea, viene de mis emociones, porque me siento mal al ver el sufrimiento de los demás y al ver mi sufrimiento. Pero al mismo tiempo debemos entender que el mal no ha sido creado, es el estado en el cual el hombre cayó a raíz de su decisión de separarse de Dios y de caer en la maldad. Entonces, este es un argumento que es consecuencia de la desobediencia del hombre, más no porque Dios haya creado el mal. La influencia negativa de algunos cristianos, cuando algunos afirman que Dios no existe porque algunos movimientos que se autodenominaron cristianos asesinaron e hicieron sufrir a miles de personas, es equivalente a pensar que la ciencia médica es falsa, porque han existido muchos casos de médicos que fueron acusados y encontrados culpables de la mala praxis, de la mala práctica, y que muchas personas murieron por las malas intervenciones de los médicos. Entonces, decir todos los médicos son malos. Eso sucede con el cristianismo. Lamentablemente, muchos han levantado falsos profetas que han llevado a las personas a la perdición y a la muerte colectiva y al suicidio colectivo, como ha sucedido con algunas sectas. Pero esto no invalida el cristianismo, esto no invalida la verdad absoluta, esto no invalida lo que es verdad, y Dios es verdad. Dios es el camino que le da sentido a la existencia del hombre. Y lo otro es que la ciencia, como explicación de nuestro origen. Entonces, algunos dicen, la ciencia explica nuestro origen, entonces no necesitamos de Dios. Existe la creencia popular de que la ciencia es la respuesta final, que el ser humano necesitaba para tener una total comprensión de todas las cosas. Si yo tengo la ciencia me va a dar todas las respuestas. En ese sentido, muchos contraponen la fe con la ciencia. John Lennox, un brillante filósofo, matemático y apologista británico, utiliza una ilustración que puede ayudarnos a responder este argumento. O sea, en este argumento dicen, la ciencia nos da la respuesta a todas las cosas. Pero el punto es que la ciencia da respuesta a cómo suceden las cosas, pero no el propósito de las cosas. Entonces, este apologista, con esta analogía, trata de explicar esto. La ciencia no nos da la respuesta a todas las cosas. Y esto ya lo habíamos analizado en una clase. Si tenemos un agua hirviendo en una olla en la cocina y alguien nos pregunta, ¿por qué está burbujeando el agua? Podemos responder de dos maneras. Primero, porque el fuego está calentando las moléculas de líquido, haciéndolas vibrar con cada vez más energía hasta que pasan del estado líquido al gaseoso. Eso es una explicación, pero es una explicación de lo que está pasando en el interior de ese recipiente. O otra respuesta puede ser porque quiero hacerme un té. La primera respuesta nos dice cómo está sucediendo todo. La segunda nos habla de propósito. ¿Por qué eso está hirviendo? Existen distintos niveles posibles para explicar el universo y la ciencia no es capaz de brindar todas las explicaciones necesarias posibles porque no fue diseñada para hacerlo y solo responde describiendo el mundo natural. La ciencia simplemente describe el mundo natural, pero no nos muestra el propósito del mundo, que es tan importante. No puede decirnos nada en cuanto a las preguntas que van más allá de aquello que podemos medir y observar en el mundo natural. No es simplemente es una ecuación, es entender de que hay un propósito mayor que está dominando la creación y es el propósito de un Dios creador. Entonces, la ciencia no tiene la respuesta absoluta. La ciencia llega hasta cierto aspecto, pero Dios nos muestra el propósito por el cual estamos en este mundo.
Y mire, ya estamos terminando. La realidad es que muchos de los hombres de ciencia del pasado, y aún un buen número de hoy en el presente, fueron y son creyentes en el Dios de la Biblia. O sea, hombres de ciencia eran creyentes, cristianos. Entonces, la ciencia no invalida a Dios. Por el contrario, la ciencia valida a Dios. O Dios es el creador de todas las cosas. La ciencia parte de ciertas ecuaciones que ya existían. La ciencia descubrió la ley de la gravedad. Descubrió la velocidad de la luz. Algo que ya existía, que la física ya existía, el hombre lo descubrió, porque Dios lo había creado. Estos científicos, uno de ellos en el tiempo pasado, Nicolás Copérnico, astrónomo que estableció la teoría heliocéntrica, o sea, el Sol era el centro del universo, y era cristiano. Galileo Galilei también validó la teoría de Copérnico, considerado por algunos como el padre de la astronomía moderna, por otros como el padre de la física moderna, y aún otros le han llamado el padre de la ciencia, y Galileo Galilei era cristiano, fue cristiano. Johannes Kepler era astrónomo y matemático, aparte de que era cristiano. Todos estos científicos son cristianos. Estableció que los cuerpos celestes tienen una órbita elíptica alrededor de los planetas. O sea, ahí, por medio de su descubrimiento, se puede entender por qué estamos, por qué, por qué estamos, o la órbita de la Tierra sobre el Sol es de una forma elíptica. Y miren de que todos estos eran cristianos, cristianos científicos, y por medio de la ciencia no invalidaron la existencia de Dios, por el contrario, fortalecieron su conocimiento en la ciencia por su conocimiento en Dios. Otros más, Isaac Newton, Francis Collins, Blas Pascal, las palabras de Blas Pascal, siglo XVII, nos dice: poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. Entre más conocimiento acerca de la ciencia, esa ciencia nos va a llevar a entender de que hay un diseñador inteligente que ha creado todas las cosas. Pienso que el descubrimiento más grande de la ciencia es entender, llegar a ese punto de aceptación de que hay un diseñador inteligente, un ente superior que dio inicio a toda la creación. Con este aspecto de los argumentos, tratan de invalidar la existencia de Dios. Este último, la ciencia nunca invalida la existencia de Dios, sino por el contrario, demuestra que hay un ente superior que ha creado un mundo tan perfecto, y ese mundo perfecto se mantiene hasta el día de hoy. Bien, con esto estamos finalizando ya esta primera sesión, o esta primera introducción a la apologética, con nuestro origen, de dónde venimos. Entonces, ya posteriormente estaremos desarrollando el segundo módulo de introducción a la apologética, pero hasta ese punto, ¿han tenido alguna duda, alguna inquietud de lo que hemos hablado? No, hermano Marcos, todo era perfecto. Perfecto, bueno, Gerard. Sin embargo, todos los videos, todas las clases están cargadas en el canal de YouTube. Si quieren o tienen alguna duda, pues pueden remitirse nuevamente al, al video de la clase. Esta semana va a quedar cargada ya la última autoevaluación, que es la evaluación general de todo lo que vimos en este primer módulo, para que por favor apliquen la autoevaluación, y posteriormente, tan pronto apliquen la autoevaluación, vamos a estar entregando los respectivos certificados de este primer módulo de introducción a la apologética. Espero que pues en esta primera sesión hayan tenido o haya servido de crecer en el conocimiento, de poder tener herramientas para poder demostrar por qué creemos en lo que creemos, ¿sí? Hoy en Ah, día necesitamos
antes de evangelizar, una pre-evangelización. Esa pre-evangelización es quitar todos los que impide, todos los obstáculos de preguntas, de cuestionamientos que tienen las personas con respecto a que si Dios existe. Porque muchos llegan diciendo, y le vamos a hablar de la Biblia, y dicen, no me hable de la Biblia. Yo no creo en la Biblia, no creo en Dios. Entonces tenemos que hacer una pre-evangelización, o sea, quitar esos argumentos con respuestas coherentes que fuera de la Biblia nosotros podemos demostrar que existe Dios y que Dios tiene un propósito con su creación. Amén. Bien, entonces, no siendo más, reitero, esta semana va a quedar cargada la autoevaluación. La próxima semana, finalizando, también les hago llegar cada uno de sus certificados. Y ya por el chat les estaré informando cuándo estaremos dando inicio a la el segundo módulo de apologética. Estaremos analizando algo con respecto a la creación, ¿sí? Y algunas teorías y otros aspectos muy importantes que queremos abarcar en este segundo módulo. Bien, hermanos, no siendo más, Dios los bendiga y el próximo, bueno, por el chat vamos a estar dándole las fechas de cuando estamos iniciando la segunda parte de apologética. Un abrazo para todos y que descansen. Amén, amén, hermano Marcos. Que Dios te bendiga. Amén. Amén, hermano Marco, muchas gracias. Amén, hermano Yera, hermano Cersa, hermana María, Dios los bendiga.